Que el Señor Jesucristo les bendiga en esta tarde, hermanos y hermanas. Oremos al Señor. Nuestro bondadoso Padre, te damos gracias, Señor, una vez más. Estamos en tu presencia, Señor. Nos has traído, Señor, hacia este lugar, Padre, y por tu presencia sabemos que estamos en un lugar especial, Señor, y por eso, con toda confianza, Padre, sabiendo que tú recibes la adoración de tus hijos, hemos venido, Señor, para rendirte adoración, cánticos, alabanzas que glorifican tu nombre, Señor, que exaltan tu grandeza, Señor amado. Y te damos gracias, Padre, porque nos has hecho adoradores, nos has hecho participantes, Señor, de aquellos miles, quizás millones de adoradores a nivel mundial. Bendito Señor, aquí somos una parte, Padre, y te damos gracias porque en tu amor y misericordia nos has elegido, Señor, para ser adoradores. Bendito Señor, te damos gracias en esta tarde y pedimos que bendigas tu palabra, que nos des una porción que nos ayude, nos edifique en nuestra vida espiritual. Señor amado, te rogamos, te pedimos y nos ponemos en tus manos, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén, amén. Gracias al Señor en esta tarde. Vamos a abrir la palabra del Señor una vez más al libro de los Hechos. Vamos a estar continuando el mensaje que estamos estudiando. Es el mensaje, el absoluto. Bendito sea el Señor. Hechos capítulo 26, Hechos capítulo 23 y Filipenses capítulo 1. Hechos capítulo 26, verso 15 y Hechos capítulo 23, verso 11. Leemos el capítulo 26 del libro de los Hechos, el verso 15. Dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El capítulo 23, el verso 11, dice la palabra del Señor: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Filipenses capítulo 1, el verso 20, dice la palabra del Señor: conforme a mi anhelo y esperanza de que ni en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dios bendiga su palabra. Tomen asiento. Vamos a estar continuando el mensaje que estamos estudiando. Es el mensaje, el absoluto. Es un mensaje sencillo. Quizás, por supuesto,
para gente con mente espiritual es un mensaje fácil de entender, fácil de captar. Pero esto para la mente espiritual, para gente que ha nacido de nuevo. Gente que no ha nacido de nuevo, por supuesto, no tendrá revelación para entender un tema sencillo como estos. Entonces, estamos estudiando este tema, esperando que vaya quedando para la iglesia local bien claro, bien asentado, de que debemos tener un absoluto. En todo hay un absoluto. Si alguien no tiene un absoluto, pues no está en nada, no está haciendo nada. Se debe tener un absoluto. Ahora, mire, vamos a continuar acá. Hay esto de que pudiéramos decir que hay tres cosas. Hay personas que tienen el absoluto correcto. Hay personas que tienen el absoluto equivocado y hay personas que no tienen ningún absoluto. Así está. Sí, hay personas que tenemos el absoluto correcto. Y yo me incluyo ahí. Hay otras personas que tienen absolutos errados, equivocados. Y también hay personas que no tienen un absoluto. Ahora, eso es así. Ahora mire, aquí el profeta va a seguir hablando. Nos dice ahora, hubo un tiempo cuando Faraón era el absoluto de Egipto. O sea, aquel que tenía la última palabra en cualquier asunto. Así era Faraón para Egipto. Entonces dice, hubo un tiempo cuando Faraón era el absoluto de Egipto. Pero fíjense dónde está eso hoy. Por supuesto, era un absoluto equivocado. Y los absolutos equivocados no son firmes, no se pueden confiar de una manera segura, van a fallar. Por eso está diciendo aquí, ¿y dónde está eso hoy? ¿Ven? Todo ha fallado. Ahora yo no sé cuántos metros está bajo tierra el hombre. Ya es solo polvo, ni huesos ha de haber. O quizás hayan encontrado algún hueso. Los arqueólogos posiblemente encontraron algunos huesos de estos absolutos equivocados. Por eso dice aquí, todo ha fallado. Son de una clase incorrecta. Entonces, si hay absolutos, también, pero de la clase incorrecta. ¿No es cierto? Así que siempre fallan. Siempre van a fallar los absolutos incorrectos. Son absolutos hechos por el hombre. Claro, son absolutos que son hechos por el hombre porque los hombres les hacen sus absolutos. Usted no puede tomar un absoluto hecho por el hombre. ¿Por qué? Porque es que no se puede tomar un absoluto hecho por el hombre. Porque van a fallar. Nos van a fallar. Se van a equivocar. No importa cuán grandes parezcan ser, tarde o temprano, desaparecen de nuestra vista. Y ahora, por eso, al principio de este mensaje, el profeta nos decía, hablar de un absoluto correcto es perfecto en sí mismo. El absoluto verdadero con B mayúscula, el absoluto correcto con C mayúscula, en el que se puede confiar de una manera segura, es alguien que es eterno, que no puede fallar, que no puede equivocarse. En ese absoluto sí podemos depositar nuestra confianza con toda seguridad, porque no nos va a fallar nunca. Ahora, pero los absolutos hechos por el hombre, esos sí han fallado y van a fallar siempre. Entonces está diciendo acá, son absolutos hechos por el hombre. Usted no puede tomar un absoluto hecho por el hombre. A mí no me importa si es un presidente, si es un dictador, si es un rey, si es una iglesia. Mire aquí donde el profeta va hablando tanto de absolutos naturales a los absolutos en la parte religiosa, espiritual.
Por ejemplo, los dictadores como Mussolini, Hitler, estos eran absolutos también en su tiempo, pero eran los absolutos errados, equivocados. Por eso está diciendo aquí, usted no puede tomar un absoluto hecho por el hombre. A mí no me importa si es un presidente, si es un dictador, si es un rey, si es una iglesia, si es una organización, si es un credo. Mire, qué tremendo es esto, ¿ah? Porque las iglesias denominacionales, y toda iglesia se caracteriza por tener credos, eso ya lo vimos. Toda denominación se caracteriza por tener credos y dogmas. Esas son cosas hechas o dichas o inventadas por los hombres. Y es posible que de algún credo, de alguna iglesia, a ese credo se le haga un absoluto. Y que se agarren de eso y no suelten. Porque un absoluto es algo de lo cual uno se agarra a dos manos y no suelta. Se aferra. Por algo es un absoluto. Es algo de lo que uno se agarra a dos manos y no suelta. Y cuando las personas se agarran del absoluto errado, imagínense. Y es que eso hacen. Han hecho de credos denominacionales absolutos. Y se agarran de eso y no sueltan. Y ahí van. Está diciendo acá, si es una iglesia, si es una organización, si es un credo, cualquiera de esas cosas perecerá. Se van a desvanecer, hermano. Tarde o temprano se desvanece. Solamente surgen en cierto tiempo, pero después son derribadas esas creencias, esos credos, y quedan en nada. Se desvanecen. No son firmes, no son seguros esos absolutos. Cualquiera de esas cosas perecerá, así como todos los absolutos de esa misma clase a través de las edades. ¿Está claro? Así es que, hermanos, no podemos nosotros fallar en entender de que hay un solo absoluto verdadero con B mayúscula, de donde debemos agarrarnos a dos manos y no soltarnos. No podemos estarnos agarrando de absolutos equivocados que se van a desvanecer, que van a fracasar, que van a fallar, que se van a equivocar. Dice aquí el profeta de Dios, podemos mirar al pasado, miren al pasado. Fíjense en los hombres que confiaron en los emperadores. Fíjense en los hombres que confiaron en los dictadores. Algunos inclusive dieron la vida por sus emperadores, por sus dictadores. Tremendo, ¿ah? Por absolutos equivocados. Fíjense en los hombres que pusieron sus esperanzas en esa clase de absolutos. Y miren en dónde están hoy. Mire, ahora absolutos, estamos hablando, dice absoluto. Acá el profeta de Dios nos va a poner otro ejemplo. Ustedes saben, nuestra Corte Suprema es un absoluto. La Corte Suprema de la Nación también es un absoluto. Es el absoluto de la nación, o sea, los que toman las decisiones en asuntos legales, los que tienen la última palabra. Y eso dice acá, es un absoluto. Es el punto final de todas las disputas en esta nación, al menos en los Estados Unidos. Esa Corte Suprema es en asuntos legales quien tiene la última palabra. Lo que ellos decidan, eso es. En cada país hay estas cortes, ¿no? En Ecuador es lo mismo, también hay esta corte que toma la última decisión en asuntos legales. Dice entonces, su decisión es un absoluto en nuestra Corte Suprema. Correcto. Yo sé que a veces no nos gusta. Claro, es posible que la decisión que tome la Corte Suprema del país quizás no le guste a una de las dos partes, ¿no? Pero
tendrá que conformarse, porque si ya decidieron así en la Corte Suprema, pues no hay más que decir. Tendrá que callar y hacer silencio y aceptar tal decisión. Ahora, ¿por qué es que el profeta nos pone estos ejemplos? Porque, hermano, la Corte Suprema y los otros ejemplos que el profeta nos da, solo hablan de que hay un verdadero absoluto. Solo hablan de que hay un verdadero absoluto. Esto solamente es la parte negativa de lo positivo, de lo real, de lo verdadero. Entonces está diciendo, sí, Señor, ¿qué si no tuviéramos eso? Entonces, ¿qué? Pero ese es un absoluto, ciertamente lo es. ¿Por qué? Es que nuestra nación está atada a eso. Todo asunto legal tiene que ser decidido en esa Corte Suprema. Y todo ciudadano de cierto país está atado, como dice, a las decisiones que toma la Corte Suprema. ¿Qué cosa, no? ¿Qué tipo? Estos son sombras del verdadero absoluto, que es Jesucristo, la palabra. Por eso es que nosotros lo que ella dice, así no nos guste, tenemos que aceptar y decir amén. Aceptar la decisión de la palabra, lo que ella dice, eso es. Así no nos gusta, hermano. Yo sé que hay algunas cosas que quizás no nos guste, no nos cuadre, quizás nos despelleje, nos haga llorar si es posible. ¿Por qué no fue diferente? Pero no, ya está decidido. El Señor ya decidió en su palabra lo que se debe y lo que se tiene que hacer, y tenemos que aceptarlo. Amén, hermanos. Ahora mire, cuando esa Corte Suprema por fin hace su decisión final, eso es. No hay, ¿a dónde va a ir usted después de eso? Usted se conforma con su decisión, eso es todo. Usted tiene que hacerlo. Ellos son la última palabra, ellos son el amén. Por eso estoy diciendo, hermano, la Corte Suprema solamente es una sombra del verdadero absoluto, que es Jesucristo, la palabra. Y las decisiones del Señor en su palabra deben ser el amén para los hijos de Dios. Usted puede someterlo a juicio en cortes locales de la ciudad. Ahora todo eso son sombras, hermano. Usted lo puede someter a juicio con el magistrado. Qué tremendo, ¿no? Sí, porque hay personas que son inconformes. Leen en la palabra de Dios ciertas cosas, como no les cuadra, entonces van a estar preguntando por ahí a algún magistrado, o algún predicador, o alguna otra persona, o alguna otra iglesia. Así como en los asuntos legales del país, no se conforman con la decisión de la Corte Suprema, como está diciendo acá el profeta. Usted puede someterlo a juicio en cortes locales de la ciudad. Usted lo puede someter a juicio con el magistrado y luego ir a la federal y toda clase de cortes y a cortes federales. Pero cuando hemos llegado a la Corte Suprema, se acabó. ¿Correcto? Algunas veces no nos gusta, decimos, bueno, a mí no me gusta su decisión, pero trate usted de apartarse de eso una sola vez. Ese es el absoluto de la nación. ¿Y qué si no tuviéramos eso? Debemos tener un absoluto. Toda persona debe tener uno, porque a lo mejor hay personas que no tienen absoluto. Toda persona debe tener uno. Esa sería una pregunta, ¿no? ¿Cuál es su absoluto? ¿Cuál es su absoluto? ¿Cuál es su absoluto? Hablando en la vida cristiana. ¿Cuál es su absoluto? ¿Cuál es su absoluto? Pregúntese usted mismo. ¿Cuál es mi absoluto? ¿Mi pastor? ¿Mi apóstol? ¿Quién es mi absoluto? ¿Quién tiene la última palabra?
Pregúntese. Quizás algunos caminaron el cristianismo sin un absoluto, sin sentido. Por eso aquí el profeta está diciendo, toda persona debe tener un absoluto. Ahora, la Corte Suprema de la Nación es el absoluto de la nación. Ese es el último paso en cualquier clase de disputa. Si entendiéramos esto los cristianos, que hay un lugar donde toda disputa debe terminar, donde toda persona debe callar y hacer silencio, porque ya está decidido. El absoluto, que es Jesucristo, la palabra, cuando Él decidió algo, debemos callar y decir amén a eso. Nuestras palabras no valen. Nuestras decisiones no valen tampoco. Dice la Biblia, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Toda palabra de hombre sea mentira, mas la mía veraz y verdadera. Todo hombre debe hacer silencio cuando el absoluto ya ha hablado. Pero ahí están. Bla, 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 bla. Yo opino esto, yo pienso esto, yo digo esto, yo creo esto. Ahora escuche. Cuando la Corte Suprema de la Nación dice, ese es el último paso en cualquier clase de disputa. Ellos lo arreglan. Lo que ellos dicen, eso es. Una figura de la palabra de Dios. Lo que ella dice, eso es. Ahí debiera terminar toda disputa, hermano. Toda discusión debiera terminar cuando el absoluto ya ha dicho lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer. Pero como muchos cristianos y muchos líderes no tienen la palabra de Dios como el absoluto, entonces están discutiendo. Ahí es el problema. Ya nos va a decir el profeta eso. ¿Por qué son las discusiones? Escuche. Lo que ellos dicen, eso es. Hay un absoluto en el juego de baseball. Ese es el árbitro. Oh, sí, dice, algunas veces no nos gusta su decisión tampoco, pero es así de todas maneras. El árbitro, su decisión es la última palabra. En el béisbol, ¿no? Béisbol. Dice, no importa lo que ellos digan, o sea, los jugadores, si él dice que es un strike, es un strike. Correcto, ciertamente. No importa lo que otros digan. Si el árbitro dijo que es un strike, es una bola, lo que sea, en el juego de béisbol, eso es lo que es. Eso queda concluido. Cuando el árbitro, que es el absoluto en el juego de béisbol, ya dijo cierta cosa, no hay cómo cambiarlo. Ya está dicho. Ahora eso lo pudiéramos traer también en el juego del fútbol. Claro, hoy el absoluto ya no es el árbitro, sino el VAR, que es un sistema más perfecto. Pero tienen un absoluto. Y lo que está ahí, eso es. No importa lo que diga el capitán, lo que diga el arquero, no importa eso. Es lo que el absoluto diga. Eso está diciendo, el árbitro, su decisión es la última palabra. Oye, hermano, qué cosas, ¿no? Si tan solo hiciéramos del verdadero absoluto, que es Jesucristo, la palabra, el que tenga la última decisión, no habría discusiones. No habría peleas si hiciéramos de la palabra de Dios el absoluto, aquel que tenga la última palabra, que decida por nosotros. Entonces el árbitro, su decisión es la última palabra. Así debe ser con la palabra de Dios. Ella debe tener la última palabra. No importa lo que otros digan.
No importa lo que el predicador o el pastor o el apóstol, no importa lo que otros digan. Quien también que sea. Si él dice que es un estray, es un estray. Correcto. Ciertamente. No importa lo que otros digan. Eso no tiene nada que ver con el asunto. Yo ni siquiera oigo, hermano. Yo ni siquiera oigo cuando yo veo en la palabra de Dios cierta cosa y luego escucho a otros que dicen cosas que no cuadran con la palabra, ni siquiera les oigo. Pueden decir lo que digan. Y uno de ellos dice, esa fue una bola. Otro dice, eres un mentiroso. Ahora imagínense si no hubiera un árbitro en el básquetbol. Estarían discutiendo. Todos contra todos. Y no solamente discutiendo, se agarraran a golpes. Claro, no hay un árbitro. No hay un absoluto. Uno de ellos dice, esa fue una bola. Otro dice, eres un mentiroso. Este dice, esto no es de esa manera. Él debería ser de esta manera. El árbitro dice strike. ¿Ven? Los demás toman su asiento y se sientan. Se quejan algunos de ellos, pero me imagino que lo abuchean en sus corazones y cosas, pero de todas maneras es un strike. ¿Por qué? Él es la última palabra. El de la primera base dijo, usted sabe eso pasó. El otro dice, usted sabe que eso está errado. Él diría strike. Allí termina todo. Entonces cállense y vuelvan a su lugar. Así debiera ser, ¿no? Con la palabra de Dios. Lo que ella dice, eso es, y silencio. O sea, siéntese. No, pero se paran y siguen hablando. Ya la palabra de Dios ha dicho cierta cosa y siguen opinando. Y siguen razonando. Y siguen pensando. Él diría, strike, allí termina todo. Entonces cállense y vuelvan a su lugar. Así debiera ser, hermano. Así debiera ser. Ya el mensaje, la palabra revelada, la palabra ya ha hablado, ya ha dicho así, pues cállense. Debemos callar nosotros. ¿Qué si no hubiera árbitro en el juego de béisbol? Válgame, ¿se imaginan ustedes qué clase de juego sería? Uno de ellos diría, fue un strike. Otro diría esto, otro diría aquello. Y no es así, hermano. En lo espiritual lo mismito es. Uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, el otro dice otra cosa y el otro otra cosa. ¿Pero por qué es eso? Porque no han hecho de la palabra de Dios su absoluto. Por eso es. Entonces están escuchando este de acá, escuchando este de acá, y ratos toman lo que este de acá dice, amén dice. Luego escuchan al otro de acá, amén dice. No saben de dónde están parados. Están un tiempo con lo que el uno dice, otro tiempo con lo que el otro dice. ¿No saben dónde están parados, hermano? No tienen un absoluto. Otros tienen el absoluto errado. Pero otros tenemos el absoluto correcto. Amén, hermanos. Nosotros aquí sí sabemos cuál es el verdadero absoluto. Es la palabra revelada de Dios. Y lo que ella dice, eso es. Otro diría aquello, otro diría eres un mentiroso. Estarían discutiendo y peleando. Es que en la parte espiritual es lo mismo, hermano. Para tener un juego de béisbol, uno debe tener un absoluto. Y él sale allí y no importa si a usted no le gusta o qué, él es el absoluto de todas maneras. Él es el absoluto. Su palabra es la última. Yo me he parado en esa convicción, hermano, toda mi vida. En esta convicción me he parado toda mi vida. Y he sido malentendido, claro.
Pero me he parado y me pararé en esta convicción. No importa qué diga usted al respecto, es de esa manera. Ahora, si no lo tuvieran, todo el juego sería un caos. ¿Correcto? Claro, sería un caos ese juego ahí. ¿Cómo sería la nación si no hubiera una corte federal? Si no hubiera una corte suprema en esta nación, ¿a dónde iría? ¿A dónde se iría? La nación estaría en un caos. No habría a dónde acudir. No habría a dónde arreglar ciertos asuntos. Sería un caos, un caos. Creo que es la mejor palabra. Le roban a uno, ¿a dónde va? No hay ley. Si no hubiera leyes, imagínense. Lo matan, como no hay ley. Lo roban, tanta cosa que habría, y como no hay leyes, pues hermano, terrible. Si no hubiera un árbitro en el juego de béisbol, no se lanzaría ni la primera pelota, claro, ¿no? Si fuera algo profesional, digamos así, pues no se jugaría, porque si no hay árbitro, no. Ahora, si vamos a jugar por jugar, bueno, está bien, sin árbitro. Pero si se va a jugar de una manera reglamentaria, tiene que haber un árbitro, si no, no se puede. Como dice aquí, si no hubiera un árbitro en el juego de béisbol, no se lanzaría ni la primera pelota, pues alguien estaría discutiendo, claro. Alguien estaría parado allí y tal vez él realmente pasó sobre la base del bateador y el otro diría, no pasó así. Y ahí lo tiene usted. A la primera pelota lanzada comenzarían a discutir sobre eso. Uno de ellos diría, eso fue strike. Ellos dirían, no fue un strike. Ven, se debe tener alguien a quien está sujeto ese juego. Y ese es el árbitro. Cuando él dice strike, es strike. Si él dice bola, es bola. O sea, strike es como, yo no entiendo muy bien el juego del béisbol, pero como que da a entender es como una falta. Es strike. Bola es algo que es un buen lanzamiento. Y strike es un mal lanzamiento. Algo así es en este juego. Ahora el profeta de Dios ha sabido entender, mire usted. Debió haber visto, ¿no? Debió haberse informado acerca de este juego para que él hable estas cosas. Si no, ¿cómo va a hablar de algo que él no sabe? Debe haberse él informado, haber conocido, haber visto de alguna manera o haber leído acerca de este juego. En los Estados Unidos es muy común este juego. Entonces está diciendo aquí, lo que él diga eso es, así es. Y si no lo tuvieran, no habría juego. Por eso yo en una reunión dije también esto, si van a arreglar de acuerdo a la palabra, está bien. Y si no, para retirarme nomás. Es que así debe ser, hermano. Si se va a arreglar algo, pero que sea de acuerdo a la palabra. Y si no, para retirarme. Pero ¿cómo es las cosas? Si hablo tanto horas y horas, y al último salen con lo mismo. Hemos pasado el tiempo aquí mediodía. Y así mismo quedó. ¿Cuál es el problema? No tienen el absoluto correcto. Ese es el problema. Ahora el profeta aquí nos va a hablar de otro absoluto. Permítame mostrarles otro absoluto. Es la luz roja, el semáforo que decimos. Una luz roja.
Cuando dice alto, el rojo es alto, ¿no? En la Biblia rojo es peligro. Cuando dice alto, significa alto. Y uno debe tener, por supuesto, el conocimiento de que el rojo es un alto, un pare. ¿En dónde le enseñan a usted eso? Los conductores deben saber bien las leyes de tránsito. Imagínense, por eso también hay accidentes. Cuando hay personas que no se han informado, no conocen las leyes de tránsito y se meten a estar conduciendo vehículos. Eso es así, como predicadores que no han sido llamados por Dios al púlpito. En vez de edificar, destruyen. En vez de sanar, enferman. Es la luz roja, una luz roja. Cuando dice alto, significa alto. Pero pues, para que uno pueda detenerse en el semáforo en rojo, tiene que saber que el rojo es alto. Si no sabe, ¿qué tal? ¿Qué tal si no sabe? Ah, no, pues se pasa nomás, como no sabe. O a lo mejor él piense que el verde es alto y el rojo es pase. Así tenemos en el lado espiritual también, hermano. Así tenemos también en la parte espiritual. Se tiene que tener el conocimiento de la palabra de Dios. Y luego para manejar la palabra de Dios. Si no, no debe meterse a manejar la palabra de Dios si no la conoce. ¿Cómo se mete a manejar un vehículo si no conoce las leyes de tránsito? Va a causar accidentes. Dice acá el profeta, alto significa alto. Si usted la pasa, usted va a pagar por eso. Además que puede causar algún terrible accidente o puede matarse el mismo. Hay multas. Va a pagar por eso, dice. Pero si esta ciudad no tuviera luces rojas, ¿qué clase de ciudad sería? Debe tener un absoluto. Piense usted, de igual manera, si las ciudades no tuvieran estas leyes de tránsito, si no tuviera la luz roja que controlara el orden en la ciudad, como dice aquí, ¿qué clase de ciudad sería? De igual manera se estuviera discutiendo, ¿sí o no? Se estuviera peleando. Que el uno quiere pasar, que el otro no le deja. Y así. Debe tener un absoluto y la luz roja es un absoluto ahí. Si está en rojo, es rojo. Quieto ahí. Pare. No se atreva a pasar. Pero hay algunos borrachos, irresponsables. No. Conduciendo vehículos. Así como en lo espiritual hay algunos borrachos espirituales que tampoco respetan las leyes divinas de Dios, de su palabra, y lo hacen a su manera. Todo lo natural representa lo espiritual. No están en sus cabales. No están en sus cabales. Por eso no les importa lo que dice la palabra. Es como el borracho, no le importa, esté en verde, esté en rojo, no, él se va. Así hay algunos en lo espiritual. No les importa lo que diga la palabra. Lo que ellos piensan es tremendo, ¿ah? ¿Qué diría usted en su mente cabal? Verle a un borracho pasarse por ahí en rojo y causar un accidente más allá. ¿Cómo se sentiría usted? Quizás sea algún familiar de usted.
¿Le parecería bueno eso? Y así hay algunos borrachos, hermano, espirituales, que no respetan la palabra de Dios, se van por encima de la palabra y lo que hacen es daño a la gente. Por eso la Biblia dice, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Cuando la luz dice siga, eso significa siga. Qué bonito entender esto, hermano. Lo que la palabra de Dios diga, eso hay que hacer. Si dice arrepiéntase y bautícese, eso es. Lo que dice, eso es. No, pero se empieza a razonar que esto, que este otro, y por aquí y por allá. Es un ejemplo, ¿no? Ese es el absoluto. Usted puede probar eso. La luz dijo, siga. Ahora, ¿qué tal si no hubiera luz roja? Uno llegaría a un cruce y vean cómo sería. Uno diría, mira, apártate de mi camino. Tengo prisa. Claro. Y como no falta. Tengo que llegar al trabajo. Ya voy tarde. Yo voy a pasar ahora mismo. Otro diría, solo piensas que lo vas a hacer porque yo soy el que va a pasar, porque yo estaba aquí primero. Y puedo ver a una mujer bajarse y arreglarse el cabello. ¿Qué si no tuviéramos una luz roja? ¿Qué embotellamiento de tráfico tendríamos? Claro. Una detención, un tráfico tremendo. Difícil de avanzar. Y en lo espiritual es lo mismo. Cuando no se tiene la palabra de Dios como el absoluto, ahí estamos detenidos. Y no avanzamos. Embotellados ahí. Porque cada uno, lo que él dice, piensa que es lo correcto. Lo que el otro dice, eso es lo correcto. Y así. Es igual. Eso, mire, aquí dice el profeta, eso es lo que pasa con las iglesias. No, pues más claro de eso. Eso mismo que pasa en lo natural, en el tráfico, en las leyes terrenales, con el semáforo y todo, y lo mismo pasa con las iglesias. ¿Y quién ve esto, hermano? ¿Habrá alguien que vea estas cosas sucediendo? ¿Por qué es que yo predico estas cosas, hermano? Porque veo, pues. Porque veo que esto acontece, por eso es que voy a este mensaje. Esto acontece. Si otros vieran, también predicaran esto. Pero no tocan esto. Eso es lo que pasa con las iglesias, ven, correcto. Por eso es que tenemos tal embotellamiento denominacional. Eso es exactamente correcto. Nadie está logrando nada. No hemos llegado a nuestro destino, a las promesas de Dios. Y hace tiempos hubiéramos llegado, pero por estar embotellados, detenidos, discutiendo, ahí está. Nadie está logrando nada, mire, todos están parados discutiendo. Aquí está la luz de Dios, su palabra. El semáforo de Dios, su palabra. Aquí está la luz de Dios, su palabra. Cuando ella dice siga, usted siga. Cuando ella dice alto, hasta aquí nomás, entonces paremos. Ahora, cuando usted tenga la palabra de Dios como su absoluto, usted va a hacer lo que ella dice. Y si no le tiene la palabra de Dios como su absoluto, entonces simplemente va a pasar por alto, va a ignorar y va a hacer lo que usted quiere. Así de sencillo. No va a respetar lo que el Señor ha dicho en su palabra, la luz roja de Dios.
Simplemente va a seguir adelante usted, haciendo lo que usted quiere, lo que usted piensa, e ignorando la luz de Dios, de su palabra. ¿Cuántos hay así en esta condición? Que no tienen un absoluto. Otros tienen el absoluto errado. Pero hermanos, no podemos fallar con este mensaje que es tan claro. No podemos fallar en tener la palabra de Dios como nuestro único absoluto, único. Lo que ella dice, eso es. Y debemos guardar silencio. Lo que ella dice, así es, amén. Si alguien quiere opinar, silencio. El otro quiere por acá opinar, el otro, silencio. Lo que ella dice, eso es. De este tipo de creyentes debemos ser, hermanos. Eso es pararse por la palabra, eso es pararse por la palabra. Apuntar al pueblo hacia ella, la palabra. Si alguien está tratando de pasarse el semáforo en rojo, ¡hey, alto, respete! Mire, observe. O no sabe, o no conoce que eso es alto. Lo mismo es con la palabra. Tiene que conocer la palabra, porque hay los altos aquí, los rojos y los verdes. Los tomates hay aquí en la Biblia. En la palabra de Dios tenemos los rojos, los tomates, los verdes. Tenemos las señales de Dios en su palabra. Todo está aquí, pero hay que conocerlas. Si no, vamos a causar accidentes. Si no conocemos las leyes de tránsito, si no conocemos la palabra de Dios, causaremos desastres y guiaremos mal a la gente al hoyo, como dice la Biblia. Un ciego, pues es uno que no conoce, que no sabe, ignora, pues ambos al hoyo. Tremenda responsabilidad. En eso estamos basados, dice aquí. Eso es la palabra. Eso, esa palabra. No lo que algún grupo de hombres ha dicho, o lo que ha dicho algún otro grupo de hombres. Entonces, ¿en dónde nos basamos nosotros, hermanos? Al menos iglesia local. ¿Cuál es nuestro absoluto? La palabra revelada de Dios, la Biblia, ya el mensaje de la hora, porque el mensaje es la Biblia revelada. Ese es el mensaje, la Biblia revelada para nuestro tiempo. Eso es el mensaje. Y el profeta de Dios dijo de que debemos tener el mensaje como nuestro absoluto. Y el absoluto de la novia es el mensaje de la hora. Quizás lo veamos más adelante eso. Cómo es que el profeta en otros mensajes también, no solamente en el mensaje del absoluto y en absoluto habló del absoluto, sino en otros mensajes también. Entonces, como dice aquí, en eso estamos basados. Eso, esa palabra, no lo que algún grupo de hombres ha dicho, o lo que ha dicho algún otro grupo de hombres, o algún hombre, o un grupo de hombres. ¿Quién también que lo haya dicho, hermano? ¿Cuándo también que lo haya dicho? Ah, es que en un tiempo era así. Bueno, en ese tiempo debe haber sido. ¿No es cierto, hermanos? Tenemos que vivir en tiempo presente. Tenemos que vivir en tiempo presente lo que Dios está haciendo en esta hora. Tenemos que vivir actualizados, porque Dios siempre se está actualizando en su palabra. Mire, y en lo natural hay algunas veces que uno ha cometido errores, pero claro, son errores sin intención, porque ciertas calles era doble vía. Y después, pues ya de la noche a la mañana, ya es solamente una vía. Porque a veces cambian de la noche a la mañana, pues eso ya está una vía a veces. O contravía. Entonces, pero de alguna manera uno tiene que estar ojo, ¿ah?
Y a veces por descuidado, por no mirar, estar viendo bien, uno a veces cae en esos errores. Entonces, aquí, hermano, en la parte espiritual tiene que ser lo mismo. Uno tiene que estar ojo a los movimientos del Espíritu Santo, en lo que Él va haciendo, en lo que Él está haciendo. Uno no puede quedarse en lo de antes, en lo de atrás, no. Uno siempre tiene que estar vigilando lo que Dios está haciendo en tiempo presente. Y no podemos, si estamos vigilando, no podemos fallar. Esos errores que se ha cometido en lo natural es porque uno mismo no se ha fijado bien. Tiene que fijarse bien. Entonces de media cuadra uno tiene que darse la vuelta porque, no me he dado cuenta. Esto ayer nomás estaba a doble vía y ahora ya está una sola vía. Asimismo es con la parte espiritual, la palabra de Dios. Tenemos que estar vigilando lo que Dios está haciendo en tiempo presente. ¿A dónde Dios nos está guiando? ¿Qué es lo que Él está haciendo? No porque el Señor cambia, pero Él siempre está en movimiento. Eso sí, el Señor siempre está en movimiento. Él no se estanca en nada, Él siempre está haciendo algo, se está moviendo en la escena. Y nosotros tenemos que vigilar. Amén, hermanos. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí, mis hermanos, esta partecita, y que nos sirvan en nuestra vida espiritual. Póngase de pie, demos gracias al Señor. Oremos. Nuestro Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te damos gracias por tu palabra. Ahí está tan clara, Señor. Es tremendo, bendito Padre. Es tremendo y a la misma vez es sencillo, porque creo que cualquier creyente con un poquito nada más de revelación podría entender que hay un solo absoluto del que debemos depender, bendito Señor. Y esa es tu palabra. Y no importa lo que otros digan, no importa lo que los hombres digan, no importa qué tipo de hombres sean. No tiene nada que ver, Señor. Cuando tu palabra ya ha hablado, ya ha dicho, eso es lo que es. Y debemos tomar eso, bendito Señor, como nuestro absoluto. Te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta tarde. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias al Señor, mis hermanos, en esta tarde.